vamos a dar paso a la siguiente unidad del curso. Es una unidad que nos va a tomar también un tiempo breve, algo así como 3 semanas. A estas alturas del semestre, las semanas y las clases empiezan a comprimir de alguna manera, empiezan a pasar bastante más rápido, y por lo tanto también los plazos disponibles para avanzar en las unidades se van haciendo más perentorios. Y por lo tanto vamos a aprovechar estos minutos de hoy en dar inicio a la tercera unidad del curso, que tiene que ver con algunas características de la materia y sus transformaciones. Para eso, entonces, espero que hoy día podamos revisar algunas características o definiciones muy generales en torno a estructura y propiedades de la materia. Y también espero en la segunda parte poder mostrarles y que ojalá hagamos en conjunto un ejercicio sencillo que se basa en el uso de una animación para medir algunas propiedades de la materia. Es una animación que está disponible en internet, y ya se las voy a mostrar, pero lamentablemente está un poco obsoleta en el sentido de que la, la plataforma que utiliza, el lenguaje de programación que utiliza la animación, ya no está siendo leído por los navegadores web. Entonces, para poder usarla hay que usar algunas artimañas, y eso podría complicarlos a algunos. Entonces, para eso vamos a aprovechar la clase de tratar de hacer un ejercicio en conjunto. La materia, estructura y propiedades. Vamos a partir por ese enfoque en esta tarde. Si hablamos de la materia, así lisa y llanamente, con este fondo blanco, ¿qué palabras o qué ideas se les ocurren asociadas a esta noción de materia? ¿Con qué lo vinculan? Magdalena dice átomos. Muy bien, Magdalena, gracias. Átomos, algo tienen mucho, tal vez algo tienen que decir los átomos sobre la materia, ¿cierto? Vamos a ver justamente, o vamos a, diríamos, caracterizar muy pues, superficialmente, pero de manera bien esencial, la teoría atómica de la materia. Así es que, efectivamente, como dice Magdalena, aquí hay un concepto muy relacionado con esta unidad. Cuando le preguntamos a los niños en torno a la materia, muchas veces ellos transparentan, ¿cierto?, desde sus concepciones, cómo se imaginan que es la estructura de la materia. Y cuando hacemos eso desde un punto de vista formal, con algún ítem para recoger esas concepciones iniciales o ideas previas de los estudiantes, aparecen algunas que son bastante recurrentes. Aquí vemos un ejemplo de una pregunta, de un ítem, que busca justamente recabar esas ideas iniciales que tienen nuestros estudiantes en torno a la estructura de la materia. En este ejemplo dice, imagínate que tienes unas gafas mágicas con las que puedes ver todo. Dibuja lo que verías en el interior de una gota de agua. Por supuesto, la gota de agua es algo, una sustancia, una materia, un tipo de materia que es muy frecuente en nuestra vida cotidiana, y los niños tienen conocimiento o experiencia de las gotas de agua desde muy pequeños. La cuestión es que justamente esa experiencia, y por supuesto su entorno cultural y posiblemente las influencias que reciben a través de información en la televisión y otros medios, les ayudan a formar o a construir una idea, una imagen de lo que constituye en este caso el agua. Y aquí vemos 4 respuestas tipo. En la pregunta, perdón, en la respuesta 1, en el dibujo 1, que hace un estudiante, esto es un estudiante de algo así como de quinto básico, este es un estudio de un grupo de estudiantes argentinos, dice que lo que dibujó son los puntos que están en todas las cosas. En el caso del estudiante 2, dice que lo que dibujó es una gota. El estudiante 3
lo que representa son gotitas dentro de una gran gota, parece ser. Y el estudiante 4 lo que hace es dibujar algunos bichos. Estos son bichos, dice, es una gota de agua contaminada. ¿Qué les dicen a ustedes estas imágenes de, de una gota de agua representada por estudiantes de cuarto o quinto básico? ¿Creen ustedes que estos dibujos nos informan, nos dan alguna idea acerca de qué es lo que los estudiantes piensan sobre la materia? ¿Cómo hacen la lectura? ¿Cómo interpretan este resultado si es que fuera una prueba de diagnóstico? ¿Qué dirían ustedes? ¿Alguna sugerencia? María dice que el agua también tiene materia, ¿de acuerdo? ¿De qué manera podría concluir o a partir de qué elemento de los dibujos dice usted, María, que se puede inferir que los estudiantes creen que el agua también tiene materia? Yo veo que hay, bueno, está prácticamente todo el curso conectado a la clase, pero parece ser que no hay muchos que estén disponibles a escuchar o a participar. Magdalena dice, quizás porque dibujan todo dentro de la gota, ya. Digamos, hay dibujos dentro de la gota, ¿cierto? Hay algún detalle por lo que tienen dentro, efectivamente, dice María. Entonces nos da la idea, ¿cierto?, de que están suponiendo la presencia de algo adicional en la estructura interna de cada una de las gotas, ¿cierto? Por ejemplo, como señala María, las gotitas dentro del agua, puede ser el H2O, digamos, suponiendo que los estudiantes tuvieran una noción de las moléculas de agua. Ahí tendríamos una posible interpretación, ¿cierto? Una idea interesante que plantea su compañera. Por supuesto, si es que interpretamos que el estudiante 3 lo que representó dentro de la gota de agua, como esas gotitas, porque él le llamó gotitas dentro, eso fue lo que dijo el estudiante cuando explicó su dibujo. Eh, Pensó que lo que dibujaba eran moléculas de agua, entonces tendríamos que inferir o tendríamos que suponer que el estudiante tiene un conocimiento de estructura molecular, de estructura atómica. Eh, Javiera complementa esto diciendo que infieren que hay algo más pequeño de lo que nuestros ojos pueden ver. Un punto de vista bien interesante. Gracias, Javiera. Efectivamente, parece ser que esa inferencia está presente, por lo menos en tres de los casos, ¿cierto? En el estudiante 1, que hay algunos puntitos que eventualmente aparecen cuando tienen las gafas mágicas. Lo mismo que el estudiante 3 y el estudiante 4. En el estudiante 2 no aparece una estructura más fina o más detallada, ¿se fijan? Magdalena dice, a lo mejor no vio, a diferencia de lo que planteaba María antes, a lo mejor no vio el estudiante moléculas de H2O o pensó en algo así como moléculas de H2O con las mini gotitas en el caso del estudiante 3. A lo mejor solo infirió que habían mini gotitas, o sea, gotitas más pequeñas que al sumarse o al juntarse hacían una gota más grande. Por lo menos eso es lo que explica el estudiante en el punto, el estudiante 3. Tenemos algunos elementos, ¿cierto?, de análisis en estos dibujos que dan cuenta de alguna manera de las intuiciones o de las ideas iniciales que los estudiantes tienen sobre aquello que compone, en este caso, una gota de agua. Por supuesto, nosotros, como profesoras, como profesores, y también ahora como estudiantes de ciencias naturales, vamos a ponerle nombre a algunas de estas ideas que los estudiantes tienen en edades iniciales. Y justamente lo que queremos en su formación es dotarlos de cierto dominio, de cierto trasfondo conceptual que les permita describir o interpretar el fenómeno justamente desde un punto de vista científico.
Y así efectivamente podríamos querer, ¿cierto? Queremos lograr que el estudiante 1 cuando piensa en esos puntitos, luego los asocie justamente a la estructura atómica de la materia. De eso vamos a hablar. Pero cuando hablamos de estructura atómica, ¿de qué estamos hablando? Justamente necesitamos desarrollar esa visión o esa idea de la teoría atómica que promueve la visión o la interpretación científica de la materia. Y algo semejante podríamos hacer a lo mejor con el estudiante 3. Queremos que lo que él concibe como mini gotitas las logre interpretar o las transforme de alguna manera en estas moléculas de agua, ¿cierto? Que no son otra cosa que una composición de varios átomos. Y por lo tanto es otra expresión de la teoría atómica, visto desde el punto de vista científico. En esos casos a lo mejor va a ser más sencillo avanzar con estos estudiantes, de alguna manera haciendo que su visión se informe científicamente. En el caso del estudiante 2 puede resultar un poco más complejo porque el estudiante 2 no está visualizando ninguna estructura interna, por lo menos el dibujo revela que hay una especie de continuo, ¿cierto? Rellenó la gota, la pintó de manera uniforme, y su explicación es que lo que dibujó es una gota. O sea, parece ser que dentro de la gota no hay nada más pequeño o nada más diferenciado que podría distinguir, incluso utilizando sus gafas mágicas. Uno puede interpretar que esta idea del estudiante 2 es una manera de entender que la materia no tiene justamente una estructura de partículas o de átomos, sino que concibe que la materia es un continuo. Y esta idea es una idea bien profunda y que va a estar presente en general en la comprensión del estudiante respecto de las cosas, respecto de la materia en general, no solamente sobre la gota de agua. Y en este caso probablemente hay que hacer un ejercicio más profundo de transformación de esta idea o de esta visión del estudiante acerca de la naturaleza de la materia, si acaso es continua o es discontinua. Discontinua significa que la podemos dividir o separar en partes. Si es que es continua, entonces no es posible separarla en partes cada vez más pequeñas y constitutivas. Eso podríamos a lo mejor interpretar en el caso de la respuesta del estudiante 2. Y en el caso del estudiante 4, bueno, ahí hay una comprensión más compleja, pero al mismo tiempo que se aleja de la pregunta inicial o del sentido que probablemente la pregunta tenía. Porque está visualizando, ¿cierto? Que dentro de una gota de agua eventualmente hay microorganismos, porque está hablando de bichos, que él está viendo con estas gafas mágicas, que perfectamente bien podría ser un microscopio, e incluso logra explicar que se trataría, en este caso, de una gota de agua contaminada. Así es que esta idea, compleja en el sentido de que está el estudiante visualizando el fenómeno, pero integrado con otros, en este caso el fenómeno biológico, con la gota de agua propiamente, lo va a lo mejor a inhibir o le va a dificultar pensar en términos estructurales, en este caso, solamente en lo que compone la gota de agua. Y en cierta manera no tenemos tan claro qué es lo que está pensando, o no logramos descifrar, por lo menos a partir de esta evidencia, qué es lo que el estudiante está pensando acerca de la naturaleza del agua, o de cómo se compone o de qué conforma una gota de agua. En general, cuando abordemos el conocimiento, en este caso de la materia, vamos a partir con este tipo de ideas o con este tipo de concepciones iniciales en nuestros estudiantes, digamos, que ellos tienen, que ellos manifiestan. Por eso a lo mejor es importante partir recogiendo estas visiones para tener justamente una manera de aproximarse al contenido, al desarrollo de la temática, teniendo en consideración estos puntos de partida. Esta imagen es una pequeña animación
digamos, una grabación que está repetida, que se va repitiendo varias veces, que nos muestra el movimiento, si ustedes se fijan, cierto, un movimiento como de vibración aleatorio, de partículas de polen que están flotando en la superficie del agua. Asumamos que el agua está, digamos, en un vaso, podríamos suponer, o en una cápsula de laboratorio de vidrio, y que el agua está en reposo, digamos, quieta, ¿cierto? Y lo que vemos en el microscopio son estas partículas de polen suspendidas en el agua. Pero curiosamente, lo que vemos es que las partículas de polen vibran o se mueven, como en esta imagen. ¿Cuál será la explicación? ¿Cómo podríamos proponer una idea que nos permita interpretar este fenómeno? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué será que si miramos el polen suspendido en el agua lo vemos vibrar de esta forma? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Gracias, María. Están como activas. Podría ser una primera impresión, ¿cierto? En general, como lo vimos en la primera unidad, una de las características de lo vivo, de los seres vivos, en algunos casos, ¿cierto?, de su capacidad, su habilidad para moverse o para desplazarse, y en ese sentido para mostrar cierto tipo de actividad. Entonces una primera idea podría ser justamente que se trata de una demostración de que las moléculas, o perdón, las partículas de polen están activas de algún modo, en el sentido de que manifiestan, ¿cierto?, una propiedad vital. Pero las moléculas de polen, perdón, las partículas de polen, no son propiamente, diríamos, organismos autónomos que tienen esa capacidad de desplazamiento, como algunas bacterias, por ejemplo, y que tienen estructuras diferenciadas que les permiten desplazarse. Las partículas de polen son algo así como motas de polvo, ya que no van a desplazarse por sí solas. Y de hecho, si es que observáramos las mismas partículas de polen, no sobre la superficie del agua, sino que sobre la superficie seca del mismo cristal de la cápsula donde estaban, probablemente no las veríamos vibrar de este modo. Bueno, Magdalena dice por la energía que tiene el agua. Bueno, ahí hay un punto bien interesante, porque justamente este fenómeno llevó a una, podríamos decir, a una primera evidencia, si es que uno lo interpreta científicamente, conduce a una primera evidencia de que la materia es, de que la naturaleza de la materia es discontinua y que está compuesta por algún tipo de partícula. La explicación de este fenómeno, que se conoció como fenómeno o efecto browniano, el movimiento browniano, porque un señor de apellido Brown fue el primero que lo observó. Brown como café en inglés. Brown apreció en el microscopio el movimiento de las moléculas de los granos de polen, pero no supo explicarlo en su momento. Y luego en el año 1905, al siglo pasado, fue el propio Einstein el que ofreció una explicación de este fenómeno, del movimiento browniano. Y la explicación va en la línea de lo que planteaba Magdalena. Tiene que ver con el efecto o la acción o el movimiento que transmite de alguna manera el agua a las partículas de polen. Y eso no es un fenómeno que se pueda derivar en términos solamente energéticos, sino que se puede explicar, como lo hizo Einstein en el año 1905, suponiendo que el agua está compuesta de partículas. Si es que se supone que el agua está compuesta de partículas que están en continuo movimiento,
Entonces se puede incluso predecir, se puede proyectar cuál va a ser o cómo va a ser el movimiento de los granos de polen, o de algunos de los granos de polen que están flotando en el agua. Entonces, si es que se hace, si es que se hace ese ejercicio, se hace el modelo, ¿cierto? Según el cual el agua está compuesta de partículas muy pequeñas que no se alcanzan a apreciar, y luego se supone que esas partículas, al moverse en todas direcciones, colisionan, chocan contra los granos de polen, y eso genera el movimiento de los granos de polen. Entonces es posible predecir, es posible anticipar cómo va a ser ese movimiento. Esta es la explicación que dio Einstein en el año 1905, y una de las razones por las cuales le entregaron el premio Nobel, antes de que incluso hablara de relatividad. Así es que se convierte de alguna manera este fenómeno del movimiento browniano en una primera evidencia, podríamos decir hasta cierto punto visible, de que los átomos están ahí, están haciendo cosas. En este caso se trataría de las moléculas de agua que están en continuo movimiento y que están colisionando con las moléculas, perdón, con los granos de polen, que provocan entonces este efecto, esta vibración o movimiento de los granos de polen. Ahora, cuando hablamos de la materia, antes de llegar a ese nivel estructural, ¿cierto? Que son los átomos y las moléculas, es importante tener siempre presente que estamos hablando de todo aquello que nos rodea, todo aquello que nos compone incluso. Muchas veces asociamos, o los estudiantes, nuestros niños en educación básica, asocian la materia a, entre comillas, materia inerte, por ejemplo. Entonces, muchos ejemplos en textos escolares o incluso en explicaciones audiovisuales se basan especialmente en objetos inertes. Y esta asociación entre materia y objetos inertes puede llevar a la idea, a la concepción alternativa de que los seres vivos o los organismos vivos no son materia, en el sentido de que serían otro tipo de sustancia. Por lo tanto, también es importante tener presente desde un principio que cuando hablamos de materia estamos hablando de todo tipo de sustancia, tanto orgánica como inorgánica, e incluso no solo aquello que nos rodea, sino aquello también que nos constituye. Y cuando hablamos entonces de la materia, básicamente podemos hacer algunas descripciones o descripciones de su organización, de cómo se estructura la materia, y cuando seguimos este camino vamos a llegar, ¿cierto?, a la idea de átomo. Y una vez que tenemos esa visión estructural o de organización de la materia, podemos pensar o lograr interpretar los cambios que podemos observar en ella. Y cuando se trata de cambios de la materia, entonces reconocemos dos tipos de cambio, el cambio físico y el cambio químico, donde el cambio físico se basa en la transformación de los llamados estados de la materia, estados físicos de la materia. Entonces, básicamente lo que vamos a tratar de revisar en la unidad justamente son estas cuatro dimensiones asociadas con la materia: su organización, los estados físicos en los cuales se encuentra, y los tipos de cambio a los cuales, o que se manifiestan, digamos, en las transformaciones de la materia. Bueno, Einstein tuvo esa intuición, ¿cierto?, de que para explicar la vibración de las moléculas, perdón, de nuevo, de los granos de polen en el agua, uno podía suponer que el agua estaba compuesta por partículas pequeñas, invisibles, que se movían en todas direcciones. Hoy día nosotros sabemos que se trataría de las moléculas de agua. En esa misma línea nos podemos hacer la pregunta respecto de, en este caso, cómo hacer fluir una masa de plasticina. Tenemos en general experiencia, ¿cierto?, con la manipulación de este tipo de masa. Ahí tenemos una imagen que muestra un típico molde de plasticina.
Y sabemos también por experiencia que la masa de plasticina se comporta de un modo muy diferente en términos de su movimiento, por ejemplo, a, a un volumen de agua. Como vemos en la imagen de arriba, el volumen de agua que estaba contenido en la copa fluye fácilmente si es que si es que invertimos la copa y vertemos el agua. Por supuesto sabemos que eso en general no va a ocurrir con una masa de plasticina, con un bloque de plasticina. Pero a lo mejor si hacemos algo parecido a lo que se ve abajo en el caso de la preparación del arroz, ¿cierto? Fíjense que podemos hacer la analogía entre cómo fluye el agua al caer del vaso y cómo, entre comillas, fluye el arroz al caer o al desplazarse de la taza, ¿cierto? ¿Qué tendríamos que hacer con la plasticina para que se comportara de un modo más o menos parecido a cómo se comporta el arroz en esa segunda imagen? ¿Qué sugerirían ustedes? Magdalena sugiere cortarla. De acuerdo, Magdalena. Podríamos separarla, ¿cierto?, en pequeños pedacitos, semejantes a lo mejor a los granos de arroz, hacer pequeñas bolitas, pequeñas esferas de plasticina, de manera que lo que era un único bloque o varios bloques grandes de masa, ahora sean pequeñas partículas o pequeños granos de masa que se agrupan, sin duda, en un recipiente, por ejemplo, pero si logramos invertir el recipiente, como en los dos ejemplos de la izquierda, eventualmente podemos observar algo semejante a como se observa en el caso del arroz. En el caso de lo que plantea María, a lo mejor podríamos quemarlo o derretirlo. Sería a lo mejor una alternativa que habría que explorar, qué es lo que pasa si quemamos o derretimos la plasticina. Y eventualmente se convierte en algo así como un material que pueda fluir. Habría que hacer la experiencia, a lo mejor sería interesante, tal vez un poco peligroso en el segundo caso, ¿cierto? Tratar de calentar la plasticina, habría que tener todas las precauciones del caso, para tratar de emular ese comportamiento, esa fluidez que en un caso vemos en el agua, en el otro caso lo vemos en el arroz. Y que eventualmente podría compararse, ¿cierto?, con la misma plasticina, pero recortada en pequeñas partículas o pequeños trozos de plasticina que pudiéramos colocar en un recipiente. La exploración sería la expectativa. La exploración nos llevaría a intuir o a visualizar cómo podríamos imaginar un modelo de la naturaleza, un modelo de la materia, que nos permita explicar comportamientos, por ejemplo, como el agua, como el caso de su fluidez. O en el caso del arroz, como el arroz también fluye en la medida en que está compuesto de esas partículas o de esos granos, ¿cierto?, separados uno del otro. Esta primera intuición, esta idea de que eventualmente podemos hacer fluir la plasticina si es que ella adoptara una cierta forma, por ejemplo, si es que adoptara la forma de partículas pequeñas, nos da una primera intuición, una primera idea de lo que vamos a llamar justamente teoría atómica de la materia. Esta idea de la teoría atómica es muy antigua, digamos, ha estado en la discusión acerca de la naturaleza de la materia desde un punto de vista incluso filosófico hace varios milenios, y no es una discusión no es una discusión trivial, no es una discusión, podríamos decir, ingenua, todo lo contrario, es una pregunta muy profunda. Y esta misma idea de que separar la plasticina en pequeños pedacitos eventualmente podría llevarnos a la idea de que la plasticina está compuesta justamente de partículas que vamos a llamar átomos, es una idea que ha costado desarrollar, porque durante mucho tiempo también se sostenía la idea de que si uno corta la plasticina en pequeños pedacitos, eventualmente puede seguir cortándola indefinidamente.
y nunca va a tener pequeños pedacitos de plasticina que sean un límite. En ese sentido, la idea que se defiende desde ese punto de vista es la idea de que la materia es un continuo, de que no es posible separarla en pequeñas partes diferenciadas, digamos. Pero la alternativa, justamente la idea de que la materia es continua, es la idea de que si vamos cortando la plasticina indefinidamente, va a llegar un momento en que ya no vamos a poder cortar más plasticina. Va a llegar un momento en que nos vamos a quedar con una parte mínima posible de plasticina, y después, si quisiéramos dividirla nuevamente, ya no tendríamos más plasticina. Eso es lo que está a la base de la teoría atómica. Y la teoría atómica, por supuesto, es una proposición científica que de manera actual, de manera contemporánea, puede esbozarse en estas 4 ideas centrales. Como les decía, es una idea que se ha ido desarrollando durante varios cientos de años y continúa siendo puesta a prueba de alguna forma en las teorías y en las experimentaciones a nivel científico. Pero está más o menos establecido que una idea fundamental de la ciencia moderna es la idea de que toda la materia está compuesta de un tipo de partícula, o de estructura más bien, ¿no? De partícula de estructura fundamental, que es lo que llamamos átomos. Y esto es la base de la teoría discontinua de la materia, la idea de que está compuesta de átomos. O sea, si es que partimos la plasticina, va a llegar un momento en que ya no vamos a poder partirla más, porque nos vamos a encontrar con un nivel mínimo que serían estos átomos. Una segunda idea que comienza que digamos que complementa la idea de átomo, que le da contenido, le da más especificidad, es la idea de que estos átomos no pueden ser divididos, creados ni destruidos mediante reacciones químicas. Luego vamos a hablar de reacciones químicas, pero básicamente es la idea de que se puedan dividir o crear átomos a partir de transformaciones que ocurren en la vida cotidiana, de transformaciones químicas que ocurren cotidianamente. Hoy día sabemos que los átomos sí se pueden destruir o sí se pueden crear, no en reacciones químicas, sino que en lo que se conocen como reacciones nucleares. Por supuesto, para hacer esta distinción entre reacciones químicas y reacciones nucleares, hay que desarrollar más detalles acerca de la teoría atómica, y esto es algo que se ha hecho ya más recientemente solamente. Poder entender mejor cómo está estructurado un átomo, cuáles son de alguna manera las condiciones o las leyes que el átomo satisface desde el punto de vista físico, y que permiten explicar que en algunos casos los átomos se junten con otros átomos en reacciones químicas, y que mediante reacciones nucleares los átomos eventualmente se puedan destruir o crear. Como pregunta Magdalena, efectivamente, las reacciones nucleares son aquellas que encontramos en el caso de las bombas atómicas. Gracias, Javiera, me quedan menos de un minuto de la sesión. Para que no se interrumpa, entonces me voy a reconectar de inmediato, ¿ya? Y ahí volvemos a retomar el hilo de la presentación.